millones de dólares. Bueno, vamos ya a comenzar con esa tertulia especial. Saludamos a Diego Puertas, analista de Serenity Markets, a Eva Benítez, a la subdirectora general y directora de inversiones en SafeBroker, a José Basagoiti, CEO y cofundador también de Trading Pro, José María García, analista de inversiones en Liberta 7. A todos ellos los tenemos aquí, bueno, a mis espaldas. Muchísimas gracias por la participación en esta tertulia en Negocios Televisión. Y bueno, voy a empezar directamente y ya os voy a ir dando paso a cada uno de vosotros, preguntándoos un poco si pensáis que en este año que ha pasado desde que se puso en marcha ese programa de emergencia, de liquidez de emergencia de la Reserva Federal, ¿pensáis que este programa, con el que se ha inyectado 164.000 millones, ha supuesto, digamos, una solución al problema? ¿Si ha resuelto en algo la crisis bancaria regional que parecía que se había desatado entonces hace ya un año aproximadamente? Empiezo con José. Bueno, pues sí, la respuesta es sí. Creo que fue una muy buena solución por parte de la Reserva Federal. Había que actuar, siempre hace lo mismo, ¿no? Es un plan de rescate, porque hay que llamarlo así, pero dejar algún señalado. En este caso fue el Silicon Valley Bank, para evitar ese riesgo moral, es decir, que a futuro no haya malos incentivos para comportarse mal. Entonces, en toda crisis, pues suele caer algún banco, uno o dos, pero se evita un evento financiero sistémico, ¿no? Y creo que esta solución fue bastante ingeniosa y no lo suelo decir yo de la banca central, pero creo que fue en el momento con rapidez y salvó un poco pues todo ese lío que había con la banca regional. Es verdad que es una ventanilla que tampoco ha tenido tanto impacto. No olvides que es el 2% solo de los activos de la Reserva Federal, pero desde luego todo el problema que había, insisto, no con la gran banca, sino con la banca regional, pues fue bastante solventado. Lo que hace en este caso la Reserva Federal es absorber pues esos problemas de iliquidez, bueno, pues dando financiación a precio facial del bono, y entonces evita los problemas de solvencia, primero de liquidez y también de solvencia por parte de esa banca regional. Así que astuto, insisto, además dejando un señalado que fue Silicon Valley Bank, así que evita, en parte, evidentemente, porque sabemos que el lobby bancario tiene muy malos incentivos, pero evita ese riesgo moral a futuro. Eva, te quiero preguntar también a ti si estás de acuerdo con José de que efectivamente se ha resuelto algo esa crisis bancaria regional gracias a este programa de financiación o de liquidez, digamos, de la Reserva Federal. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que desafortunadamente hace un año vivimos no solamente esta situación en Silicon Valley Bank, vivimos esta situación también sin ninguna duda en otros bancos, ¿no? En el Silvergate, en el Signature, en el First Republic. Básicamente, si el regulador no hubiera salido a la palestra y de alguna manera al paso para solventar esta situación que se había provocado en primera instancia por una subida muy rápida de los tipos de interés, la más rápida y la más alta, ¿no? No nos olvidemos que estamos en 5,25, 5,50, y que eso realmente trajo incluso temor a que se volviese a repetir la crisis 2008. Afortunadamente, pues sí, mal que bien, en aquel momento se puso un parche. No sabemos a la hora que es si ese parche es suficiente, porque efectivamente ahora nos vamos a encontrar con que ese primer programa de ayudas pues vence además entre pues hoy y mañana, y realmente pues probablemente tendrán que salir nuevas medidas que palíen la situación que hay en la banca regional americana, pero en aquel momento el parche sirvió para tapar efectivamente lo que podía haber provocado un colapso bancario en la banca regional, en la banca mediana americana, y extrapolable perfectamente a Europa, porque vivimos una situación en Credit Suisse que recordemos que la compró en un fin de semana UBS. Situación actual, ¿no? Porque nos estamos centrando en primer lugar en el pasado, ¿no? Y ahora nos centraremos un poco en qué es lo que nos viene de frente. Pero quiero haceros a todos esa pregunta y enseguida también vamos a analizar un poquito más de variables. Quiero preguntárselo también ahora a Diego, si piensa que se ha resuelto la situación gracias precisamente a ese programa de liquidez de la Reserva Federal. Bueno, muy buenas tardes. Al final el BTFP, este servicio, vino muy bien. Se hizo de una forma muy rápida porque Silicon Valley Bank quebró el 9 de marzo y el 12 de marzo salió este servicio, y durante este año pues ha servido un poco de paraguas para los problemas evidentes que vive la banca regional estadounidense. Y claro, ahora mismo la situación de los bancos regionales no es mucho mejor que en marzo de 2023, de hecho me atrevería a decir que es incluso peor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que acaba
Hoy no vencen todos estos préstamos a un año, sino que hoy, a partir de hoy, ya no se pueden solicitar estos préstamos. Por tanto, van a ir venciendo a lo largo del próximo año. Bueno, por último le quería hacer esa misma pregunta también a José María, por cerrar el círculo, y enseguida vamos al resto del análisis. José María, ¿estás de acuerdo también con que la FED hizo lo correcto? Sí, yo creo que el problema se ha acotado sustancialmente desde la intervención y de las distintas medidas que se tomaron. Como bien han comentado los compañeros, pues los riesgos, sobre todo de extensión del problema, se han reducido notablemente y ha permitido pues dar un colchón muy importante durante estos meses para que las distintas entidades que podían estar en mayores problemas puedan incrementar sus niveles de liquidez y de reservas y prepararse de una mejor manera para afrontar pues una situación venidera en los próximos trimestres que puede también tener sus riesgos, ¿no? Y en ese sentido, como decía también Diego, hay que tener en cuenta que el programa es cierto que finaliza ahora, pero tiene para nuevas ayudas, digamos, pero tiene una duración de 12 meses y muchas de las entidades que han recurrido al programa no van a tener van a poder seguir disfrutándolo, digamos, durante los próximos meses venideros, ¿no? Entonces, hasta dentro de X meses no van a tener, digamos, la ausencia de esa ayuda que ha permitido tener el programa. Las consecuencias de este programa o de la expiración del vencimiento del programa quizá van a tardarse en verse un poquito, ¿no, José María? Sí, a ver, es que las consecuencias, exactamente por lo que comentaba, pueden darse dentro de unos meses y luego que hay ciertos riesgos que pueden afrontar las distintas entidades que todavía no están, digamos, materializadas en la actualidad, pero que en los próximos meses sí que pueden darse, ¿no? Aquí podemos entrar, por ejemplo, a hablar de los bien conocidos créditos inmobiliarios comerciales, ¿no? Que es digamos, es un riesgo que tienen en su balance, dada la exposición que tienen este tipo de entidades, que se sitúa aproximadamente en el 35% en su exposición, y esto, las refinanciaciones que tienen que hacer, por ejemplo, este año se calculan en 440.000 millones. Muchas de estas entidades obviamente no van a tener igual la capacidad para o sea, nuestras entidades de crédito, y esto va a impactar en sus balances, ¿no? De ahí que es muy importante también las medidas que puedan tomar las autoridades monetarias, ya sea, por ejemplo, las bajadas de tipos. Estas medidas, por ejemplo, que tomadas a finales del año pasado, sí que han dotado de tiempo también para prepararse mejor y luego, dadas la tendencia a la baja del crecimiento de la inflación, para tener más cerca unas bajadas de tipos que va a tener un impacto positivo por doble vía, ¿no? Ya sea por sus pasivos, porque va a reducir el coste de la financiación, como por sus activos, porque permite una apreciación de los activos de los bancos, ya sean bonos, ya sea incluso el propio activos inmobiliarios, porque una bajada de la financiación va a permitir también afrontar de mejor manera o incluso incrementar la demanda por estos activos, y eso es positivo también para el balance y para la solvencia de las entidades. Bueno, cuando ya hemos hecho un poco esa primera valoración de hasta qué punto ha servido este BTFP, este Bank Term Funding Program, quiero meterme un poco más en los detalles. Antes, al principio del programa, a las 3 de la tarde, les hemos explicado a la audiencia en qué consistía este programa y la polémica que podía haber en torno a la posibilidad de que, claro, al estar valorando los bonos que se dan como colateral por parte de los bancos a la Reserva Federal, a la par están valorados por su valor nominal, claro, no se tienen en cuenta las pérdidas que han sufrido esos bonos en el mercado, y de alguna manera los bancos pueden ocultar, entre comillas, las pérdidas que sí que tendrían si tuvieran que vender esos bonos en el mercado para obtener liquidez. Entonces, quiero que seáis vosotros también los que nos ayudáis a entender un poco esto. José Basagoiti, empiezo contigo. ¿Qué implica entonces para un banco regional ahora que acabe este programa de inyección de liquidez para la banca regional? Bueno, pues como ha dicho Diego, en primer lugar, acaba, o sea, ya no se puede acceder a financiación, pero van a quedar muchos préstamos aún en el aire, ¿vale? Yo creo que si realmente hubiese estrés de verdad en el sector bancario,
hoy, o esta última semana, habíamos visto muchos bancos levantar la mano y acudir a esa ventanilla a pedir financiación. Aún no tenemos esos datos de qué volumen ha habido en estos últimos días, pero los conoceremos en las próximas semanas. Si no ha habido mucho volumen, realmente yo no me preocuparía mucho porque es que no ha habido necesidad, ¿verdad?, de ir a esos últimos días a pedir los últimos préstamos con vencimiento a un año. Así que será interesantísimo ver eso. Como comentaban también los compañeros, es que mucha banca regional no tiene tanto el problema en la cartera de bonos soberanos, sino sobre todo en el commercial real estate, ¿no? Estos títulos hipotecarios de locales, oficinas, etcétera, etcétera. Y eso realmente este programa, el BTFP, no te lo soluciona. No hay un programa de momento en el que la Reserva Federal compre títulos hipotecarios a precio facial. Lo han hecho con los bonos soberanos, que pues tiene ciertamente, o sea, es más sencillo hacerlo, ¿verdad? Pues un bono soberano sería un escándalo que lo hiciesen directamente con hipotecas. Como no lo han hecho y no creo que lo hagan, sería sorprendente, ¿verdad? Entonces creo que siguen ahí, o siguen parte de los problemas, pero no tanto por este programa. No creo que solucione la basura que hay bajo la alfombra de todo este sector, bancario regional. Y no olvidemos que cuando realmente hubo mucho volumen en el programa BTFP fue cuando había posibilidad de arbitraje. Es decir, los bancos se financiaban en una ventanilla e invertían en otra, directamente en la Reserva Federal, ¿no? Conseguían liquidez a un interés bajo y lo depositaban a un interés más alto, arbitrando un arbitraje bancario de toda la vida. La Reserva Federal se dio cuenta de esto y lo que hizo fue encarecer el programa BTFP, y cuando lo vimos ya bajó muchísimo el volumen. Es decir, no creo que hubiese tanta necesidad de liquidez. Inicialmente sí, pero digo, a lo largo del año creo que fue desapareciendo y se vio perfectamente en que disminuyó mucho el volumen cuando se eliminó la posibilidad de arbitraje. Y veremos estos últimos días si ha habido mucho agente levantando la mano, es verdad que genera cierto estigma. Yo creo que no, aunque no tenemos la información. Así que desde mi punto de vista no hay tanto estrés por esta vía. Por los bonos soberanos sí que la hay, como comentaba el compañero, por las hipotecas comerciales sobre todo. Bueno, es un tema que vamos a tratar enseguida, también en unos minutitos. Estoy intentando hacerlo cronológicamente para ir al presente, pero ya al final de toda la tertulia. Volviendo un poco al pasado, claro, hablabas ahora del tema de valorar estos bonos a precio facial, decías, a tipo facial, al valor nominal, básicamente, y esto en su momento también generó bastante polémica. Claro, algunos incluso tachaban a la Reserva Federal, no quiero decir manipulación, pero algo parecido, porque era una manera de evitar que realmente el mercado hiciera la limpieza que hace el mercado, y es, los precios de los bonos caen, pues el banco que tenga que vender esos bonos en el mercado secundario porque es lo que le toca, porque tiene una crisis de confianza, una crisis de liquidez, lo haga y por lo tanto asuma esas pérdidas. Eva, claro, ¿qué opinión tenías tú también de esa polémica que hubo en torno al tema de valorar esos bonos a precio, o a valor nominal, mejor dicho, gracias a este programa de liquidez de la FED? Bueno, yo creo que podemos extender más no solamente la situación a que te sirva un colateral a un precio de nominal en vez del valor de mercado, ¿no? Porque obviamente ahí había unas minusvalías latentes que cuando salieron a la mesa es cuando en realidad el mercado se asustó y empezaron a retirar los depósitos, ¿no? Yo no entraría tanto en si eso está bien o mal hecho o es la única solución que encontraron para de alguna manera también la Reserva Federal ir recogiendo cuando venzan después toda esa parte que habían puesto de liquidez en el mercado. Yo me iría a un paradigma mucho más amplio donde tendríamos que hablar de una situación de una crisis reputacional de la banca de una forma bastante generalizada. No podemos quedarnos con el hecho de que la subida de tipos ha provocado que los balances se deteriorasen y que la Reserva Federal tuviera que ayudar de alguna manera con este programa, dejando como las garantías como si tuvieran un valor que realmente no tenían, ¿no? Yo creo que debemos entrar más en que, pues eso, hay una crisis reputacional de la banca en general, hay una serie de irregularidades en la gestión. Estos días ha estado incluso habiendo un cambio de mandatarios en algunos bancos. La verdad es que los controles de riesgo y los controles de liquidez se está poniendo de manifiesto muy claro que no son los que tienen que ser, y yo iría más a eso y a que el mercado estuviese preocupado por esa situación que puede tener mucha más enjundia que por el hecho de que la Reserva Federal decida aceptar como colateral
unos bonos que no tienen el precio que realmente están valorados en su nominal, ¿no? Sino mucho más bajos por la propia subida de tipo. Como suele decir, pues sin haircuts, ¿no? Que se llama, sino que te lo valoro tal cual al 100%. Yo creo que tenemos que ir más a esa crisis de reputación que puede estar afectando incluso más que el hecho de que no quede demasiado polite que la Reserva Federal utilice estos programas de esa manera. Muy interesante también esa reflexión, Eva. Se la quiero plantear también a Diego, si está de acuerdo en que, vale, por mucho que haya terminado ya ese programa de inyección de liquidez, queda un problema, que es reputacional, que eso la FED no sé cómo realmente lo podría resolver, Diego. Sí, bueno, se han tratado varias cosas. Coincido plenamente en que el problema de la gestión, o sea, de medir el riesgo por parte de multitud de bancos regionales en Estados Unidos hay un problema bastante grande. De ahí también ha habido algún comentario, sobre todo durante el año 2023, de Janet Yellen de concentración de la banca y de que mayores fusiones y adquisiciones por parte de grandes bancos, pues es algo que podríamos ver. También se ha mencionado el tema de aceptar este colateral y que quizás la Reserva Federal pues no permitía que se enfriara la economía o que se enfriara la banca como realmente se debería cuando se hace una mala gestión del riesgo, ¿no? Pero es que si no llegan a aceptar esos colaterales, pues el problema había sido mucho mayor. Recordemos que el año pasado se produjeron 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de Estados Unidos. Y luego, conforme a qué puede venir a partir de ahora, pues sí que es cierto que hay que observar mucho lo que ocurre en la ventanilla de financiación tal cual. Sí que es cierto que este servicio, el BTFP, desde mediados de noviembre, sobre todo principios de diciembre, se ha visto beneficiado por el arbitraje, todo lo que ha comentado José, y desde que eso se cerró, ese arbitraje se eliminó, pues sí que es cierto que el servicio se ha estabilizado mucho. Por tanto, ahora habrá que ver si siguen acudiendo a la ventanilla de financiación normal, pues ahí sí que es cierto que se pueden observar que la banca regional sigue necesitando ya esta liquidez, ¿no? Sí que es cierto porque sobre todo cuando más se usó el servicio de financiación bancaria de emergencia, que vence ahora, pues fue al inicio. Por tanto, si ahora vemos una entrada masiva en esta ventanilla de liquidez, pues será que la banca regional realmente sigue teniendo problemas. Que como digo, si miramos las reservas entre total de activos sin este servicio de financiación bancaria de emergencia, sigue estando en una situación bastante más débil que la de marzo de 2023. Pero claro, esto no finaliza ya, es decir, irán venciendo los próximos meses conforme también los tipos de interés vayan bajando, las refinanciaciones por la parte de los bienes inmobiliarios comerciales, que es uno de los grandes problemas, esa pérdida de valor, pues también pueden ir aflojando y por tanto puede darse un aterrizaje suave, vamos a decir, también en esta banca regional. Pero sí que es cierto que la puerta abierta a mayores fusiones y adquisiciones y que los grandes bancos tengan que rescatar un poco a los bancos regionales que no han hecho las cosas tampoco bien, porque no siempre hay que poner el foco en la subida de tipos drástica que causó el problema, sino, oye, también el riesgo asumido por esos bancos regionales pues quizás era excesivo, como ha quedado claro. Bueno, quería también pedirle esa reflexión a José María, ¿no? Más allá de lo que, bueno, el alcance que pueden tener los reguladores, en este caso las autoridades, la Reserva Federal, hasta qué punto también es culpa o es responsabilidad de los propios bancos, de la gestión del riesgo, como decía Diego, o del riesgo reputacional que pueden tener, la situación en la que están ahora, que creo que también era Diego quien decía, es que a lo mejor incluso estamos peor en la banca regional ahora mismo en Estados Unidos que en marzo de 2023 cuando se sacó adelante este programa de liquidez. José María. Bueno, en cuanto a riesgo, lógicamente, el riesgo moral está de lo que se ha hecho, pero vamos, yo creo que es una medida con toda la razón hecha, con toda la razón, con toda la intención, porque lógicamente valorando los activos a valor nominal, lo que vas a poder permitir es que las entidades puedan obtener muchas más reservas de las que tendrían si se valoraran a valor de mercado. Y por lo tanto, eso era uno de los objetivos de la medida para poder dotar de mayor liquidez a las entidades y por lo tanto para que pudieran hacer frente a posibles necesidades futuras. Por lo tanto, pero efectivamente es un riesgo moral, pero yo creo que se hizo con toda la intención, con la intención pues precisamente para rescatar a esas entidades con mayores dificultades. En cuanto, obviamente,
Continúa, José María, discúlpame. En cuanto a si están mejor o peor, pues yo creo que obviamente algunas entidades para los meses venideros yo creo que no va a ser una excepción, o sea, van a quebrar más compañías de las que hemos visto. Yo creo que el propio Powell lo reconoció la semana pasada, que debido a los problemas de muchos de sus activos, pues más de una va a quebrar, sobre todo las pequeñas. Esto yo creo que es algo evidente. La cuestión es si es algo aislado o si hay un efecto más contagio o derivado de una peor situación de todo el sistema. Yo creo que durante todos estos meses, y la Fed ha estado durante todo este tiempo, sí que ha habido un refuerzo y un objetivo y un trabajo para mejorar la liquidez y las reservas de la mayoría de estas entidades. Yo creo que muchas de ellas, tampoco hay que generalizar a todo el sistema, y muchas de ellas no creo que tengan problemas ahora mismo. El problema puede ser por un efecto contagio y por un miedo que se pueda extender a todo el sistema, pero yo creo que ahora mismo puede ser algo más aislado de lo que pudiera haberse dado en el último trimestre del año pasado. Pero bueno, ahí dependerán varias variables, como son las medidas que pueda tomar en cuanto al QT, en cuanto a tipos de interés, y el Banco Central, y luego, por supuesto, la evolución de la economía y las refinanciaciones. Bueno, eso es también más largo, hay más variables, pero el tema de las refinanciaciones, tanto a nivel privado como a nivel de la deuda pública, también van a tener bastante que decir en ese sentido, ¿no? Porque si con la inundación que se espera por ejemplo, estamos hablando de un incremento del 60% respecto al año pasado, y también las refinanciaciones del sector privado, que hizo muy bien su trabajo en ese sentido, refinanciándose prácticamente gratis desde el 2020, pero estas refinanciaciones empiezan a vencer ahora en gran medida, y sobre todo también el año que viene. Y esta inundación de deuda es complicada de hacer con unos tipos de interés a la baja, porque entonces el mercado no va a tener la capacidad para absorber toda esta deuda que se supone que va a venir. Por lo tanto, ahí hay un dilema entre la bajada de tipos y la capacidad del mercado para absorber tanta deuda. Hasta ahora también estaban empleándose los repos inversos para poder absorber deuda, contrarrestando, digamos, el efecto de la QT, pero es cierto que de los 2,5 billones, por ejemplo, que había en 2022, ahora se ha reducido a 440.000. Y el propio Bank of America dice que hay un límite que establece entre los 200 o 250.000 millones, que ahí no puede bajar, porque bajando esto lo que puedes hacer es secar el mercado de las repos y se te van a disparar los tipos, y por lo tanto puede haber una venta masiva de activos para obtener liquidez. Esto ya lo vimos en 2019 y se vio obligada la Reserva Federal a hacer una QE inmediata, vamos, con una caída del mercado importante. Entonces, va a ser unos próximos meses que vamos a ver cómo evoluciona, y igual la Reserva Federal va a tener que tomar medidas. También creo que, como decía Diego, y acabo, el mercado no está descontando, no tiene mucho temor ahora mismo, porque es cierto que esto se puede ver en los índices regionales, porque están un 20-25% por encima de cómo cotizaban al cierre del tercer trimestre del año pasado, o por ejemplo en los depósitos también es cierto que ha habido una mayor confianza en los propios depositantes, que están haciendo no solamente que se ha reducido la caída de depósitos, sino que está incrementándose nuevamente, no a los niveles previos, pero sí que ha habido un incremento. Me quedan 5 minutitos y quiero aún así tratar un poco el presente también, y cuáles podrían ser los problemas que estamos viendo, que de hecho coincidíais muchos de vosotros, ¿no?, en el sector inmobiliario comercial, que quizá empieza a ser más el problema grande del sector bancario regional, más que realmente los movimientos que hemos visto en el mercado de bonos, y más teniendo en cuenta que seguramente ahora empecemos a ver bajadas de tipos. Claro, parece que el problema está personalizado en el New York Community Bank Corp, que es el banco que todo el mundo miramos ahora. Y os voy a hacer una pregunta sencilla a cada uno de vosotros cuatro. Necesito que respondáis en un minutito o así. La pregunta es, ¿pensáis que el tema del inmobiliario comercial va a llegar a mayores, que a lo mejor el New York Community Bank Corp acaba cayendo? Y en ese caso, ¿qué debería hacer la Reserva Federal? Porque ya planteabais esa posibilidad de hacer un Bank Term Funding Program, pero con activos, con títulos, en este caso del sector inmobiliario comercial. Y decíais, raro me parece que la Fed vaya a hacer esto. Necesito que seáis breves, en un minutito, resumirlo todo. Empiezo con José Basagoiti.
Bueno, yo lo he comentado, pero no es dar una idea, es simplemente decir que podrían hacerlo, pero me parecía una barbaridad si lo hacen, porque ya es un rescate a los cuatro vientos, ¿no? Sabemos que es un lobby el sector bancario y que hay siempre favores de ida y vuelta con el gobierno, pero bueno, me parecía desde mi punto de vista muy raro que se sucediese. El primer riesgo es efectivamente el commercial real estate y también evidentemente que permanezcan altos los tipos derivados de repuntes de inflación, porque los muros de vencimiento, recordemos que llegan en 2024, 2025 y 2026, ¿no? Entonces, ahí es donde veo más riesgo. Poca solución tiene el comercial real estate, han cambiado los patrones de consumo, así que tiene que caer, caerá. Y es que es bueno que cada X tiempo haya cierta purga de los malos actores. Eva, no sé si qué puedes añadir también tú al respecto. Sí, voy a tratar de resumir un poco mi conclusión al respecto, aprovechando mi minutito. Yo creo, sobre lo que comentábamos antes, si se había terminado la parte del arbitraje, yo creo que sería bueno que recordásemos a los radioyentes que efectivamente el tipo al que estaban prestando era el 4,83, pero los Federal Funds están al 5,25, 5,50, con lo cual, si se ha terminado esa parte de aprovechar ese arbitraje de me financio barato al 4,83 y me quedo con el 5,50, realmente es porque ya se ha ido haciendo. Todo el mundo sabía que el programa terminaba hoy, era la última fecha, el día 11-12 de marzo del 2024, para aprovechar esta ayuda, y realmente pues los bancos han ido haciendo sus deberes. Lógicamente ha habido consecuencias, pues la primera, como tú bien dices, en el hecho de que haya habido la primera pérdida de capitalización bursátil de más del 70% del New York, ¿no? De uno de los bancos que además fue el que rescató en la crisis de hace un año pues, si no me falla la memoria, Abridme. Parece que hay algún problemilla de conexión con Eva. Era Signature Bank, que creo que iba por ahí. Pero parece que tenemos la imagen congelada. De hecho, todavía la veo congelada. Así que bueno, vamos a continuar, porque sí, estamos teniendo problemillas de conexión con ella. Diego, por favor, adelante. Bueno, el principal problema yo no digo bienes inmobiliarios comerciales o busco excusas, sino que el problema en general es la banca regional. Creo que se han hecho las cosas mal ahí y quien ha hecho las cosas mal pues deberá caer. No es nada malo que haya quiebras bancarias, y con respecto a si yo creo que el riesgo está en si puede provocar un pánico mayor en toda la banca general, como por ejemplo ocurría en marzo de 2023, que sobre todo lo que ocurría era un pánico generalizado. Hubo bancos que cayeron, como Silicon Valley Bank y demás, por hacer las cosas mal, pero el pánico se trasladó a otros bancos que quizás no tenían tantas dificultades. En principio, si todo esto va venciendo poco a poco y los bancos con problemas pues, no hacen mucho ruido, pues debería quedar algo aislado en la banca regional, que es donde de verdad está el problema. Ahora mismo no hay problema en la banca de mayor tamaño y no debería de haber mayores inconvenientes por este lado de la banca regional. Todo sea que no haya pánico. Pero el problema en general son los bancos regionales. Se pueden buscar mil excusas: pérdida de valor de bienes inmobiliarios comerciales, subidas de tipos, pero el planteamiento del riesgo de los bancos regionales es el principal problema. De hecho, Powell lo dijo la semana pasada, puede haber caídas bancarias. José María, ya para... discúlpame, Diego, discúlpame, no sé si querías añadir algo. No, he dicho simplemente va a haber, pero ha sido un va a haber. Pues fenomenal. José María, terminamos ya contigo para hacer esa última reflexión sobre cómo está el sector bancario regional ahora mismo. Decía antes, personalizado el caso prácticamente en el New York Community Bank Corp, con esos retrocesos tan fuertes en bolsa por la vinculación, la exposición que tiene al sector inmobiliario comercial. ¿Crees que puede haber caídas bancarias? ¿Cómo podría resolver este tema la Reserva Federal en el caso de que pueda convertirse en algo más grande con posibilidad de contagio? Yo creo que sí que va a haber casos aislados, porque más problemas sí que van a tener en varias de ellas. La cuestión es si es aislado o no, ¿no? Y para ello, yo creo que el mercado también está reflejando esto. Tiene la certeza de que si es necesario, pues las autoridades monetarias van a intervenir, ya sea con mayores bajadas de tipos, con un freno a la QT o incluso alguna QE encubierta, ¿no? El propio Powell hablaba la semana pasada de compras de deuda a corto plazo, lo cual es favorable para absorber deuda y no tener tipos tan altos, ¿no? Entonces, esto es lo que también está reflejando el mercado y es lo que creo que va a ocurrir, ¿no? Cosas acotadas, cosas aisladas, sí, pero de momento, al menos el mercado lo que considera también es que si es necesario la Fed intervendrá y
y frenará, digamos, esa extensión del miedo que pudiera darse en caso de que se dieran maldad. Pues a los cuatro, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta tertulia especial. A José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, a Eva Benítez, subdirectora general y directora de inversiones en SafeBroker, también a Diego Puertas, analista de Serenity Markets, y por último a José María García, analista de inversiones en Liberta 7. A los cuatro, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Gracias. Gracias. Igualmente. Bueno, y nosotros miramos ahora a los mercados financieros. Toca fijarnos también ahora